el tema mismo, y de alguna manera también lo que yo voy a decir prácticamente es remarcar lo que ya dijeron los padres anteriores. Entonces el padre Salvador hablaba de cómo preparar una predicación, decía, ¿se acuerdan? 3 puntos, ¿verdad? Hablaba de una introducción, estructura y una conclusión. Cuando uno estudia esto en el seminario, hablando de la homilía, se habla de la parte litúrgica, dogmática y moral, prácticamente el mismo esquema, solo desde otro punto de vista, ¿verdad? Lo litúrgico sería el tiempo en que estamos viviendo del año, ¿verdad? La introducción. Luego la estructura, que es lo dogmático, la explicación del texto que hemos leído. Y luego la aplicación a la vida, ¿no? Que es como ya para concluir, ¿no? Esto hemos dicho, esto hay que hacer, ¿verdad? Un poquito resumiendo lo que el Padre Salvador les expuso en la primera ponencia. Luego el Padre Pedro habló de las villas de la predicación, que son 4, ¿no? Habló de la naturaleza. Hay que ser muy observadores, ¿verdad? Cuando uno sale. A veces cuando uno que maneja tiene esa capacidad de los que manejan. ¿Quiénes son choferes aquí? Levanten la mano. Los que manejan carro. Como 3 no. ¿Se ha fijado que uno que maneja es bien observador? Dice el Pablo, y aquí ya pasamos, pues, si no te acordás. Claro, como el que va de copiloto va dormido con el celular. Uno va pendiente del hoyo, del chucho, de la viejita, de la zanja, ¿verdad? Uno es bien receptivo. Yo pienso que tener una actitud de chofer cuando uno sale a la calle, ¿verdad? Fijarnos en la naturaleza, y como decía el Padre Pedro, eso nos ayuda al momento de tomar ejemplos de la naturaleza. Por eso él les ponía aquellos textos aquí, ¿verdad? Para ver de cosas naturales que pasaron. Hablaba del diluvio, el paso del mar rojo, ¿verdad? O por ejemplo, ¿se acuerdan? Elías, creo que fue, ¿se acuerdan que pasó el río, ¿verdad? Elías, bueno, ¿no? Elías pasó el río y se abrió. Esas cosas nos pueden servir para la predicación. Él hablaba pues del recurso de la naturaleza, luego hablaba del hombre, ilustrando con el Salmo 8, ¿verdad? Se dice que el Salmo 8 es un salmo mesiánico, pero también se puede equiparar al ser humano, al hombre. Una vez se nos explicaban a nosotros, hablando de este salmo, una pregunta que hacía un hermano, se le hicieron a un sacerdote: padre, si el Salmo 8 se refiere a Cristo, ¿por qué dice que es inferior a los ángeles? Y el padre le dijo, simple, los ángeles no mueren, y Cristo, ¿murió o no murió Cristo? ¿Sí o no? Solo como 3 días, los demás, ¿verdad? Que la Semana Santa, ¿verdad? Pues claro que murió en la Semana Santa, nos celebramos por la muerte de Cristo. Pero después viene la pasión y tenemos el cirio que simboliza a Cristo resucitado, ¿no? Entonces el Salmo 8 es un salmo mesiánico por naturaleza. Lo digo, también se aplica al hombre, al ser humano, ¿no? Entonces, pues, de hecho el Padre decía el ser humano, y lo puse aquí el hombre, ¿no? El tercero decía, la tercera vía del Padre, la revelación, la Sagrada Escritura, ¿verdad? Ahí nos inspira esta vía de la predicación. Y la cuarta, el magisterio. Más o menos es la misma idea, visto desde otra óptica, desde otro punto de vista, lo que vamos a hablar ahora, del perfil, o sea, cómo debe ser el predicador. El Padre Salvador decía cómo debe ser la predicación. Aquí diríamos cómo debe ser el predicador. Y muy pocas cosas se van a abonar a lo que ya se dijo. Igual al final vamos a entregar una paginita. De hecho aquí aparecen 2, pero el problema es que de este lado salió mala y la saqué de este lado que salió buena. Realmente solamente es una, que se le va a entregar a cada parroquia para que la multipliquen, para que ustedes puedan en sus parroquias, ¿verdad?, reunirse, como ya dijo el Padre, quizás los mismos que vinieron aquí, volver a reunirse, o quizás hacer un pequeño taller ustedes con los demás predicadores, porque aquí era limitado el número, ¿verdad? Entonces, el perfil del predicador. Perfil es aquello, o sea, lo que yo quiero, ¿verdad?, lo que yo deseo, ¿verdad?
Por ejemplo, se habla del perfil del Papa, es decir, cómo debe ser el Papa. El perfil del gobierno, por ejemplo, queremos un gobierno así. El perfil del alcalde, queremos un alcalde que sea así. El perfil del párroco, queremos un párroco que sea así. Pero hablando, hermanos, con objetividad, no con el corazón ni con sentimientos, ¿verdad? Como me gusta el otro padrecito, ojalá que todos fueran como él, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Como el padre, sí, como el padrecito que se fue. Eso es muy subjetivo. Algo que ayude pues a la comunidad, a la parroquia, ¿verdad? Y usted sabe que solo Dios es perfecto, pues, entonces no aspiren un cura perfecto, ¿verdad? Cualidades y vicios, luces y sombras, se dice también, ¿no? Entonces, pues, el perfil del predicador. Entonces, lo primero, hermanos, para ser predicador hay que ser llamados por Dios, es decir, la vocación. No simplemente, sí, yo me siento bien, me gusta predicar, ¿verdad? No, es que es una vocación, hermano. En la iglesia, San Pablo habla, no recuerdo cuál es la cita, cuando San Pablo habla de profetas, predicadores, que habla como de 4 cosas, y pastores. Habla San Pablo en no recuerdo cuál carta en donde Pablo habla de este tema, ¿no? Habla como de 4 expresiones o diferentes formas de llevar adelante la iglesia y el evangelio, ¿no? Entonces, hermanos, ser predicador es una vocación también. Por eso ustedes ven, no todos somos predicadores en la iglesia. Imagínense que todos fuéramos predicadores, todos de este lado, y quién va a estar ahí sentado oyendo, ¿no? O sea, sería raro, ¿no? Todos aquí a este lado los predicadores, ¿no? Y el resto allá sentado, nadie sentado, porque todos somos predicadores. Entonces es una vocación. De alguna manera Dios me llama. ¿Y cómo sé que Dios me ha llamado? Porque me ha dado esas cualidades, esas virtudes, esa capacidad. Como si el Padre Pedro, ¿no? El buen predicador tiene algo que decir. Ha vivido, se ha preparado, ha estudiado, ha meditado. No lo contrario, sí, hay que decir algo, ¿verdad? Como dicen algunos hermanos, el Espíritu me va a iluminar, el Espíritu. Y eso es mentira, hermanos. ¿Qué dijo Cristo? El Espíritu los irá, ¿qué? El Espíritu les irá, ¿cómo, Teodoro? Recordando. ¿Y cómo se dice grabar en inglés? Record, creo que se dice, ¿no? Ustedes que saben inglés, record. Recordar. Una tecla, ¿te acuerdan? La grabadora es una tecla roja y dice record. No sé, así se pronuncia. Escuchaba uno y empezaba a grabar. Después le daba play, y ¿qué reproducía la bendita grabadora? Lo que había grabado. Recordaba, recordar, record, grabar. Entonces dice Cristo, el Espíritu les irá recordando. Pues, ¿por recordar qué, hermanos? ¿Algo que tienen o algo que no tienen en su cabeza? Exacto. Y para tener eso, ¿qué debo hacer? Formarme, leer, hemos dicho, tener actitud de chofer, ¿verdad? Ir manejando, ¿verdad? Y uno va aquí haciendo maravillas, quitándose las piedras, ¿verdad? Porque uno va pendiente. El que va sentado no está dormido, va a ver. De repente, chicos, ¿qué pasó? Acabamos de chocar, hombre. Pero vos te sentís bien. Dice, no, yo soy San Pedro, no soy aquí. Actitud de chocar, ir pendiente, ¿no? La naturaleza misma nos enseña tantas cosas, hemos dicho ya, ¿no? Entonces, pues, esa capacidad, ¿no? Hay que aprender, hay que estudiar, hay que meditar. Cristo llamó a 12 discípulos, ¿se acuerdan eso, verdad? Lo dicen los evangelios, que más tarde, ¿cómo lo llamó? Apóstoles. De discípulos, es decir, alumnos, pasaron a ser apóstoles. La palabra apóstol es una palabra griega que significa enviado. En latín, ¿cómo se dice? Misionero. El misionero, el apóstol, el enviado. Y la palabra misa. ¿Cómo termina la misa, hermanos? Con un envío, ¿verdad? ¿Cómo dice el Padre cuando los manda para la casa a uno? Pueden irse en paz.
vete pues a continuar viviendo la misa allá en tu casa. Entonces, hermanos, llamó a los 12, lo formó. ¿Cuántos años formó Cristo a los 12 apóstoles? 3 años. Según se cree, 3 años, ¿verdad? ¿Y nosotros cuánto tiempo debemos formarnos? Hermanos, toda la vida. Como sacerdote, ¿ustedes creen que uno aprende todo en el seminario? Eso es mentira. En esos 7 años que yo estuve, en mi tiempo eran 7 años, hoy son 9. El año de discernimiento, de síntesis vocacional, hoy son 9 años. Uno aprende lo mínimo, lo demás uno lo aprende en el camino. La vida misma es una escuela, lo veremos más adelante. La vida misma es una escuela. Entonces, pues, los envió. Entonces, no basta tener ciertas actitudes de predicador, sino estar también autorizados para poder predicar. Hermanos, muchos entienden mal este texto, fíjense. En la parroquia, yo vengo de San Martín, en la parroquia de Carazos, no me presenté, ¿verdad? Ya me vieron un montón de veces por aquí. Vengo de San Martín de Porres. Hay unas bocinas en los postes de la luz en la calle. En el mercado hay otras bocinas. Las del mercado son de un pastor, las de la calle son de otro, que supuestamente es católico. Y le llaman radio. Ahora todos le llaman radio. Un par de bocinas en un palo de diamantes, ya tengo mi radio. Miren, ustedes saben, testigos, cuánto está costando la radio de la diócesis. $400,000 solamente el derecho a estar en el dial. Ahora imagínense la antena y que los empleados y tanta cosa, eso es carísimo. No, pongo 2 bocinas y ya tengo mi radio. Pues ahí en esas bocinas de la parroquia, ¿verdad?, de la calle, hay un hermano predicador que supuestamente es católico, pero raras veces lo veo en misa, pero es católico. Y dice que siguiendo el mandato de San Marcos, porque aquí tengo la cita, San Marcos 6:15, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. Pero yo nunca lo he visto que vaya por todo el mundo. Yo lo miro sentado grabando y poniéndolo en la bocina. Eso es por todo el mundo. Bien cómodamente, sentadito, ¿verdad? Nadie me critica, nadie me cuestiona. Yo sentadito allá adentro en un cubículo, grabo 20 minutos y le digo al de la radio, va a pasármelo. ¿Cuál radio? La bocina, va a pasármelo. Y ya me pasa. Por cierto, el programa se llama, no, mejor no lo digo, ¿verdad? De corazón a corazón, algo romántico, ¿sí? Eso es predicar. Eso no es predicar, pues. Ya dijimos, es una vocación. Dice, vayan por todo el mundo. ¿Qué significa eso, ir por todo el mundo? Estar sentado en un televisor, llamando por teléfono, WhatsApp, hoy con el internet, uno se hace internacional. No, es también físicamente, hay que ir, que la gente lo mire a uno. Ustedes como fieles laicos, ¿verdad que le encanta verlo a uno los curas que anden ahí en las procesiones, por ejemplo? ¿Sí o no? A la gente le encanta, aunque uno no ande haciendo nada, a la gente le gusta ver al Padre ahí entre la gente, haciendo bromas, fregando al viejito, a la cipota, ¿verdad?, al niño. A la gente le encanta. Y ahí viene el Padre, dice. A la gente le encanta. Cuando yo estaba de párroco en Mazaguat, una parroquia pobre, ¿no? Entonces inventamos la despierta para Navidad, y salíamos en la noche a cantar, ¿sí? Ahí los hermanos inventaron una canción y nos íbamos. La primera vez salimos una noche nada más. El siguiente año salimos 2. El tercer año salimos como 5 veces. Estábamos haciendo la iglesia. Lo que voy es a esto, dice, la gente tipo 1 de la mañana, llegamos a cantarle las despiertas y la gente toda media dormida, abrían las puertas y se quedaban algo así. Y hasta el Padre anda y no decía. Apretemos, decían, se metían. No, si no estaban pantalones de chilones, se iban para adentro. Apretemos. Que 10 eran colones, el 90, estoy hablando del 99, 2000, ¿verdad? 10 colones, que 25 colones, miren ustedes. Y así hicimos la iglesia nueva en esta parroquia. A la gente le gusta. En las procesiones, aunque uno no ande revestido, la gente. Y el hecho de que el sacerdote ande ahí, eso infunde respeto, ¿verdad? Ahí ve el Padre, hombre, portémonos bien, ¿verdad? Entonces, pues, hermanos, la presencia es importante, pues, que vayan por todo el mundo. Entonces, el auténtico predicador es llamado y enviado.
porque esto muchas veces no lo entienden. Así que mi consejo es, estén comunicados con su párroco, estén autorizados por su párroco. Si es posible, un gafet, ¿verdad? O incluso, miren, en la parroquia, por ejemplo, hay unos hermanos que los invitan mucho a predicar. Estoy hablando, por ejemplo, de Julio Rodríguez, por ejemplo. Ayer, por ejemplo, me dijo, padre, me han invitado a predicar, me dijo, allá en La Chadura, a una asamblea. Que te vaya bien, le digo yo. Hace buen papel, déjame bien parado a mí, le digo. Y verdad, porque si él hace buen papel, predica bien, ¿verdad? Deja bien parado al párroco. ¿Qué dice la gente? Que bien ha enseñado el padre a esto, aunque sea mentira, ¿verdad? Pero comuníquenlo. No salga, no, a mí San Marcos me manda, San Marcos capítulo 16, vayan por todo el mundo. Yo no tengo por qué decir nada al cura. Hay gente que piensa así y se anda metiendo donde no lo llaman. Ojo con eso, hermanos. Eso no lo hagan, por favor. Tiene que ser enviado, autorizado. Recién he llegado yo a la parroquia de Carasucia, llega un hermano. Padre, me dijo, ¿qué tal? Yo soy Giancarlo. Digo, aquel cantante, dije, solo que todo seco, aquel es bien gordo, ¿no? ¿De dónde es Giancarlo? Quema mi vida, quema mi ser, como es bien gordo. No creo dónde, de Perú, de Colombia, de Paraguay, Uruguay. Es de Sudamérica, creo, Giancarlo, ¿no? Del Caribe. ¿Ah? Del Caribe, es de Puerto Rico, República Dominicana. Por ahí. Ah, de por ahí entonces. La cosa es que no es del Salvador. Yo pensé que él era como Giancarlo, pero se llama Juan Carlos, porque me le impresionó el cantante Giancarlo. Mire, me dijo, yo soy predicador, me dijo. ¿Así? ¿Tienes carne? Sí, aquí está. El padre David Magaña me autorizó. Y tenía como 8 años el padre David Magaña de la parroquia. Digo, ¿sabes qué? Tiene que estar actualizado esto, le digo. Y saco mi credencia de sacerdote. Mira, cada 2 años hay que renovarlo. Por eso, hermanos, no porque tienen un carnet de hace 40 años. Mire que me diga usted, no, cuando el padre Guido vino a San Pedro me autorizó, hace como 60 años eso, ¿no? Ni cuenta se ha dado que lo estamos fregando. No, por el nuevo párroco, en este caso el padre Jorge me autoriza que predique, ¿no? Así son las cosas, hermanos. Vocación y envío, llamada y enviado. No solamente yo soy bueno para predicar y ya eso es suficiente. Y yo me baso en el capítulo 16 de San Marcos. Amén, amén. Ya, con eso es suficiente. No, Señor. La iglesia es jerárquica. Está el Papa, los obispos, los sacerdotes párrocos, con una autoridad limitada, por supuesto, pero autoridad. Entonces, pues hay que respetar eso, ¿verdad? Entonces, primero vocación, hermanos. Tienen que tener vocación para ser predicador. No solamente a mí se me ocurre hacerlo y punto. Y cabal, el predicador que tiene vocación se le nota. Se nota en su forma, cómo presenta, cómo expone, se nota. Segundo punto, doctrina. Debe saber, si no, ¿qué va a dar? Lástima. Por ejemplo, hemos visto la figura del Papa, ¿verdad? Es un tipo que sabe, pues. Y el que sabe, en 2 palabras te dice un montón de cosas. En cambio, el que no sabe, son estas predicaciones cantinflescas, le llaman, ¿verdad? Que por cierto, hasta verbo ya, cantinflear. ¿Qué es cantinflear? Hablar y hablar y hablar y no decir nada. Eso es cantinflear. Anda buscando el aire el padre. Entonces, hermanos, como ven, hay que tener doctrina. Hay que tener doctrina. Ya dijimos, Cristo formó a los apóstoles 3 años. 3 años de formación constante. Y algunas veces, dice el Evangelio, llamó a los 12. Cuando tenía un punto importante que decirle a los apóstoles, Cristo los llamaba aparte, solitos a ellos. Por eso miren, cuando leemos en los evangelios, algunas veces dice el evangelio, y Cristo dijo a la multitud. ¿A qué se refiere el evangelio? A todo aquel montón de gente que andaban ahí, comenzando por apóstoles, discípulos y aquellos que iban como a las misas nuestras de ahora. Por ejemplo, hay una boda, hay gente que nunca ha ido a una misa, ese día va. Y es parte de la multitud.
Además de este, que a saber quién es, que nunca lo he visto, vienen otros que sí vienen de vez en cuando y los que son constantes. Apóstoles, discípulos, multitud. Así dice el Evangelio. En otra ocasión dirá, y dijo Cristo a los discípulos. Aquí incluye ya los perseverantes, ¿verdad? Los apóstoles y el resto de gente que siempre sigue a Jesús. Y en otro momento dirá, y dijo Cristo a los apóstoles, en este caso, solo a los 12. ¿Ven la diferencia? Apóstoles, discípulos, multitud. El Evangelio habla de esa forma, de ese tipo de gente, de masa, a quienes Cristo va dirigiendo el Evangelio. Entonces Cristo los formó, luego los envió. El predicador debe estarse formando siempre, no solo previo al momento que va a predicar, ¿verdad? Incluso nosotros como sacerdotes, fíjense que más de alguna vez nos han hablado así a quemarropa, por ejemplo. Fíjate que en oído del predicador, predica vos, dicen a uno. Dice, sí, predica. Y uno que dice, está bueno. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Será que uno en ese momento se va a preparar? No. Resulta que uno tiene en la cabeza todas las ideas. ¿Qué es lo que hace? Ordenarlas y hacer como un esquemita, ¿verdad? Voy a hablar de esto y de esto. Introducción, cuerpo y conclusión. Lo que decía el padre Salvita, ¿verdad? Introducción. Anuel decía, ¿cuál era la segunda? Introducción. Introducción, estructura y conclusión. Es verdad. El cuerpo es lo mismo, ¿verdad? Y a uno de repente se para y dice, y no dice cosas tontas o ideas sueltas, ¿no? Sino que uno ya ha estudiado, ha meditado. Hermanos, no por algo son 7 años del seminario, pues uno ha leído, uno ha meditado. Además lo mandan a pastoral cuando es seminarista, y eso le sirve a uno de práctica. Ya cuando se ordena, uno llega un poquito fogueado, pues. Entonces, pues, no solo previo al momento que va a predicar, ¿verdad? Hay que prepararse. Ya dijimos, no digamos, el Espíritu me va a soplar. Ya dijimos, digo Cristo, le va a recordar, no le va a soplar, le va a recordar. Soplar lo que hacemos en la escuela, ¿verdad? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Viste? Soplar, tal cosa. Eso es soplar, ¿verdad? Aquí no, aquí es recordar. El Espíritu va a recordar, pero para recordar hay que haber metido, como la grabadora, ¿verdad? Hay que puchar la tecla roja, ¿verdad? Que dice record, ¿verdad? Para poder. Eso significa leer, meditar, estudiar, observar. Dijimos, no se duerman cuando salgan a otros lugares, sean observadores, miren, no critiquen, no, miren, ¿qué les puede ayudar lo que ven para la predicación? Entonces, pues eso, ¿verdad? Doctrina, la fuente del conocimiento del predicador podrían ser las siguientes. Y el padre Pedro mencionaba unas ahí. Algunas las voy a repetir yo aquí. Por ejemplo, dice la Sagrada Escritura. El padre decía revelación, que es lo mismo. La primer fuente del predicador tiene que ser, hermanos, la Sagrada Escritura, ¿o no? Sí. Entonces la pregunta, ¿ustedes tienen Biblia todos? Los que no dijeron, no tienen. ¿Tienen celular todos? Hasta el padre dijo. Eso significa tener el conocimiento básico del manejo de la Sagrada Biblia. ¿Ustedes saben manejar la Biblia? Si yo les pregunto, búsquenme Esdras capítulo 15. A buscar en el Apocalipsis. No, está atrás en el Antiguo Testamento. Primero saber eso, hermano, un conocimiento mínimo de la Biblia. ¿Cuántos libros son? ¿Cómo está dividida la Biblia? Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Luego hay subdivisiones, libros históricos, libros proféticos, libros sapienciales, y ese principio también se aplica en el Nuevo Testamento, libros históricos, proféticos y sapienciales. ¿Cuál es el libro profético del Nuevo Testamento? Apocalipsis. ¿Cuáles son los libros históricos del Nuevo Testamento? Hechos y Evangelios.
Los sapienciales son las cartas de Pablo y las 7 cartas católicas que se llaman, las que no tienen destinatario. Las 3 de Juan, las 2 de Pedro, la de Santiago y la de Judas son las cartas católicas. Tenés el conocimiento mínimo, hermanos, y cierto manejo, ¿verdad? Dónde encontrar tal libro, que el Génesis, que el Apocalipsis, que el Macabeos, que primera Macabeos, por ejemplo, tiene 2 los Macabeos, ¿verdad? Saber dónde está, pues, porque de repente ando buscando un libro del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento. Como una vez llegó un cipote al seminario, ¿verdad? De primera entrada llegó y dijo, yo sé hebreo, dijo, agarró un libro y comenzó como los libros normales, de izquierda a derecha. Ah, sí, ¿sabes hebreo? Le dije, pues, el hebreo al revés, de la derecha a la izquierda, al revés. O sea, la ignorancia, ¿verdad? Uno quiere apantallar. Y igual, hermano, no andemos apantallando si no sabemos, no andemos apantallando. Que la gente inmediatamente se da cuenta, la gente no es tonta, la gente no es babosa, como dijo aquel. La gente no es tonta, la gente se da cuenta cuando estoy apantallando. Inmediatamente. Entonces, la primera fuente, la primordial de la formación, de la doctrina del predicador, es la Sagrada Escritura. Otra cosa importante, hermanos, cómo buscar una cita bíblica o cómo hacer una cita bíblica. Eso es importante también. Fíjense bien cómo citan los protestantes. Los protestantes, después del capítulo, usan 2 puntos. Los católicos, ¿qué usamos? Una coma, exacto. Solo 2 lo usamos, los demás no lo sabían. Los católicos, por ejemplo, Mateo 28, coma. Del 15 guión corto al 20. ¿Y qué pasa si me voy a brincar unos versículos en el mismo capítulo? Entonces pongo un punto y pongo el siguiente versículo, otro guión y el último versículo. Así se cita en la iglesia. O por ejemplo, ¿qué pasa si voy a pasar de un capítulo a otro capítulo en esta misma lectura? Entonces ponen un guión largo. Mateo, por ejemplo, la pasión, según San Mateo, por ejemplo, Mateo 26, 15, guión largo, 27, coma, y el versículo final, hasta donde llega la pasión. Ese guión largo significa que pasé de un capítulo a otro capítulo. Y cuando yo voy a la Biblia, pues tener en cuenta eso, hermanos. Así que ya saben. Digo esto porque de repente en el periódico, en el internet, ustedes pueden encontrar citas bíblicas. Ojo, si después del capítulo hay 2 puntos, es una cita protestante. Eso está escrito por un protestante. O un católico ignorante, como dijo aquel, ¿verdad? Católico ignorante, según los protestantes. Pero ya saben, en las citas bíblicas en la iglesia no se usan los 2 puntos. Se usa comas, guiones, puntos. También se usan vocales. Por ejemplo, cuando un versículo solamente voy a tomar en cuenta la primera parte del versículo, pongo A, la segunda parte B. De repente es largo el versículo, ¿verdad? Entonces solo la primera parte del versículo pongo capítulo 15 del 20 al 21 A. Significa que el último versículo, solo la primera parte voy a tomar. ¿Está claro? ¿Alguna cuestión? Pregunta. ¿Está claro, verdad? Entonces, hermano, hay que tener conocimiento básico. Qué raro que un predicador no sepa leer, no sepa manejar la Sagrada Escritura. Es como que un cura no sepa manejar el misal, ¿verdad? Los leccionarios, ¿verdad? ¿Y dónde está el prefacio? Y hay un acólito aquí, mire, padre, sabe más el acólito que el cura. No, eso no puede ser. ¿Me entienden? Uno tiene que tener conocimientos. Es como que un médico no sepa usar el estetoscopio, ¿verdad? O no sepa usar, solo eso me puede. ¿Sí? Conocimientos básicos. Entonces, la primera fuente del conocimiento del predicador es la Biblia. La segunda fuente es el magisterio. Y el padre Pedro también hablaba del magisterio, ¿se acuerdan? Hablaba el padre Pedro hablaba del magisterio en general, ¿verdad? El Papa, por ejemplo. La palabra magisterio viene del latín magister, significa maestro.
De hecho, el Papa Pablo VI fue, a ver, padres, ayúdenme, la carta del Papa Mater et Magistra, Pablo VI fue. Juan 23, muy bien. Mater et Magistra, habla de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Madre y maestra. Cuando hablamos del magisterio de la iglesia, hablamos del Papa y los obispos. Ojo, los curas no somos parte del magisterio, hermanos. Y por muy buen predicador que este sea, no es parte del magisterio. Pregunto, ¿Salvador Gómez es parte del magisterio de la iglesia? ¿Rómulo Emiliani es parte del magisterio de la iglesia? ¿Rómulo Emiliani? Sí, porque él es obispo, pero unido con los demás obispos. También, ojo con esto, un solo obispo no es magisterio, hermanos. Tiene que estar unidos con los demás obispos y al Papa. Porque si es una isla, si se separa, ya no es magisterio. Un ejemplo, de repente entrevistan al arzobispo. Monseñor, excelencia, ¿qué opina usted de lo que está haciendo el presidente Bukele con este estado de excepción, se llama, ¿no? O recepción, no excepción. Y opina el arzobispo. Viene el periodista, el siguiente día publica: la iglesia en El Salvador opina. ¿Qué opinan de eso? ¿Es correcto eso? ¿Es la iglesia del Salvador o la opinión del obispo concreto? Es la opinión del obispo. Diríamos que no es el magisterio, ¿no? Otra cosa es cuando los obispos se unen. Por ejemplo, cuando hablaron del uso de la mascarilla hace como un mes, quizás, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ya los obispos hablaron del uso de la mascarilla, que no es obligatorio, pero queda, ¿cómo se llama? Que la gente, a prudencia de cada parroquia, de cada lugar, ¿verdad? Vean si es conveniente o no usar mascarilla, bla, 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 bla. ¿Quiénes firman al pie de página? Todos los obispos del Salvador, incluido Paquito Morán, desde los militares. ¿Ve? Es la iglesia, es la opinión de la iglesia. Magisterio. ¿Cómo se llama este magisterio? Local, decía el padre Pedro. Entonces el magisterio del Papa, el Papa, él solo sí es magisterio. Luego se puede llamar magisterio local, por ejemplo, a las conferencias del CELAM, ¿verdad? Y el Papa mencionaba Santo Domingo, y ¿cuál otra menciona el Papa? Puebla y Santo Domingo, ¿verdad? De hecho son cinco conferencias. La primera que fue en Río de Janeiro, la segunda fue Medellín, si no me equivoco, es Colombia, ¿verdad? La tercera fue en Puebla, cuarta Santo Domingo, y la quinta volvimos a Brasil. Parece que iba a ser en Colombia, si no me equivoco, pero como el Papa estaba malito de salud y Colombia parece que es muy alto y muy helado, ¿verdad? Y dijeron que entonces vamos a Brasil. Allá un poquito el ambiente más cálido, no le afecta al Papa. Por esa razón volvieron a Brasil y escogieron este puerto, si no me equivoco, que se llama Aparecido. ¿Y por qué Aparecido? Porque se apareció la Virgen, ¿verdad? Y se llama la Virgen de la Aparecida. Por eso, entonces tenemos las cinco, es magisterio local. Y lo que decía el padre, ¿verdad? América es el único continente que tiene esta calidad de magisterio. Lamentablemente a veces ignoramos, hermano. Por lo menos tengamos. Y saben una cosa, esos documentos se pueden tener digitalmente. Ustedes en su computadora, en su celular, nos pueden dar esos documentos. Y de repente cuando se le antoja, ¿verdad? Ahí está. La Biblia, por ejemplo, ¿verdad? Pueden dar la Biblia en su celular. Aprovechemos la técnica, hermanos. Y ya veremos adelante también eso. Entonces, por magisterio, son conocimientos de otros escritos que no son magisterio, pero que iluminan para comprender mejor la doctrina recta de la iglesia. No solamente el magisterio, hermanos, hay otros libros, por ejemplo, de doctrina, ¿verdad?, que nos ayudan. Escritos, por ejemplo, de grandes santos. Por ejemplo, díganme, por ejemplo, lo que escribió Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, San Alberto Magno, San Alfonso María de Ligorio, Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? Santa Teresita, el Niño Jesús. Muchos libros que a veces tenemos acceso nosotros, a los cuales podemos llegar y nos ayudan, hermanos. De hecho, hay un libro que ayuda mucho para preparar las predicaciones, que de alguna manera se ha citado aquí ahora. El padre Pedro lo citó y lo he citado también aquí algo de él, es Salvador Gómez, por ejemplo, aquel manual
¿cómo se llama? Manual de predicadores, creo que se llama, ¿verdad? O formación de predicadores. Son 2 libros. El segundo no sirve, realmente lo digo, el segundo no sirve. Esto le pasó como aquel cuando se hizo famoso por una canción, sacó una segunda y no le sirvió la segunda. Como dijo el padre Pedro, de las canciones que hago 4 en la noche yo, dijo el padre Pedro. Entonces, hermanos, hay otros libros que nos pueden ayudar, pues, a enriquecer, ¿verdad? Yo pienso que no nos quedemos como detenidos, paralizados en solo esto. Cuando yo estaba cipote, me acuerdo que escuchaba a los predicadores. ¿Saben a quién eran? Al único que mencionaban, a Salvador Gómez. Como habían cassette en la calle, como encontramos hoy Dave Verbo, las cantos de Dave Verbo en la calle, va en cualquier esquina, va Dave Verbo, hay ángeles volando en este lugar, ¿verdad? Y esas cosas, ¿verdad? Yo escuchaba a los predicadores, y como dijo el hermano Salvador Gómez, a ratito, y como dijo Salvador Gómez, y como dijo Salvador Gómez, parece que era la única fuente que tenían los predicadores en ese tiempo. Y yo me preguntaba, ¿y lo que el Papa escribe? El Vaticano II, por ejemplo, ¿dónde lo meten? ¿El catecismo? ¿Dónde queda? No, Salvador Gómez. Yo creo que nos pasaba como una vez le preguntaron a uno, esto que tiene funeraria, estos que andan enterrando muertos, eso es lo que les preguntó uno, mira vos, le dijo, ¿y por qué solo pones música de Dave Verbo en los entierros? Parecen horas santas, ¿verdad? Dios está aquí, sí, Dios está aquí, tan cierto, sí, tan cierto. Horas santas en un entierro, nombre de Dios. ¿Y saben qué dijo el de la funeraria? Como solo eso hallamos en la calle, ¿no? Y además es barato, $1 el disco, pirateado, ¿no? Eso como que nos puede pasar, hermano. Pero yo entiendo aquel tiempo cuando solo se citaba Salvador Gómez. No teníamos acceso como ahora con la tecnología, ¿verdad? Hoy es fácil encontrar libros en el internet, hermanos. Saquémosle provecho, hemos dicho, a la ciencia técnica, a las redes sociales, a la tecnología del siglo XXI. Saquémosle provecho. ¿Cuántas veces nos ha servido el celular para preparar una predicación, verdad? A mí me ha servido muchas veces. Una vez el padre Chamba me invitó a que fuera a predicar a la misa, y en el rato me dijo, ahí predica usted, me dijo. Y empiezo yo a buscar en el celular sobre la Virgen María, la Inmaculada, el 8 de diciembre. A saber qué dije, las cosas que el padre dijo que parecía el predicador melífluo. ¿Y qué es eso? Así le llaman a San Bernardo, no me equivoco. Creo que el predicador melífluo, no malífluo, otra cosa. ¿Qué es melífluo? Que emana miel en sus palabras, ¿no? Digo, sí, le digo, sí. Yo creo que animándome estaba porque no sirvió la predicación. Entonces me dijo, jamás, después que yo prediqué, ¿verdad? Jamás había escuchado palabras tan importantes, tan bonitas sobre la Virgen. Y aparece el predicador melífluo. Y salgo yo a ver en el diccionario qué es melífluo. Porque ya también están, ¿cómo se llama el doctor Angélico, Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Y entonces, hermanos, hay que prepararse, pues, hay que leer, hay que meditar. Ya dijimos la escritura, el magisterio, también la experiencia de la vida propia o ajena. La vida misma, hemos dicho, es una escuela. Esas cosas que hemos vivido. Contar anécdotas, experiencias, ¿verdad? Contar experiencias. O por ejemplo, estas personas que han sido bolitas, ¿verdad? Y fíjense que cuando yo era bolo, hermanos, no tengan pena, díganlo. No hay problema, ¿no? ¿Cuántos han sido bolos aquí? ¿Cuántos han sido bolos? Que tienen valor de responder, ¿no? No, yo no, ¿verdad? Yo todavía no. Pues sí, no hay problema. Y qué bonito, ¿dónde te ha sacado Dios? Cuente eso como experiencia. O aquel que diga, ¿saben qué, hermanos? Antes de tener a mi viejito, y abraza la mano, ¿verdad? Yo estuve acompañado como 7 veces. Y me fue de la patada. Hoy, ayer, a mi media naranja. Y empiezan a hablar la boca. ¿Y por qué no pueden contar esa experiencia? ¿Sí o no? Y aconsejar, hermanos, no anden
como gorrión de flores, no le vaya al diablo, mejor siente cabeza, busque una sola, no ande fregando por ahí para abajo. ¿Sí? La experiencia, ¿verdad? O como dice aquí también de los demás, ¿verdad? Aprendamos de los demás, ¿verdad? Del mal ejemplo, de lo que no tenemos que hacer, ¿verdad? Miren lo que estamos pasando en El Salvador, estos cipotes que andan metidos ahí en la cárcel, ¿verdad? Dicen, cipotes, aprendan lo que les está pasando. ¿Queremos también ir a dormir en el suelo y comer una vez al día frijoles con tortilla? Creen conciencia en los jóvenes. Hay que aprovechar lo que está pasando, la historia, decía el padre Pedro, la historia. Hay que aprovechar la historia que estamos viendo en el país, ¿verdad? Y aprovechando para la predicación, pues. Entonces, pues, hermanos, la experiencia, la vida propia, la ajena, todas aquellas cosas buenas o malas que hemos vivido pueden ayudarnos a iluminar el texto o tema que estamos predicando. Luego también la literatura. El padre Pedro hablaba, por ejemplo, de las canciones. Esas ideas de Salvador Gómez en ese libro de Predicadores, ¿no? Decía Salvador Gómez, usar las canciones, películas, novelas, no de novelas de la televisión, novelas de literatura. Por ejemplo, La Ilíada, ¿cómo se llama? Las avispas, Prometeo encadenado, todas esas novelas clásicas y modernas también, ¿verdad? ¿Cómo se llama una? El coronel no tiene quien le escriba, yo que llama para eso, ¿cómo se llama? Así se llama, ¿no? Pobrecito, no se le escribe. Creo que hasta la película la han hecho, ¿verdad? Hablar de películas, de canciones, ¿verdad? El padre recordaba aquí la aquella de Chente, ¿verdad? Pero sigo siendo el rey. Y no quiso el padre Marcelino cantarla aquí de introducción, no sé, para ilustrarnos. O la rata de dos patas, ¿verdad? Se parece. Cuando perdés la gracia, que sos rata de dos patas. De verdad, cuando el hombre pierde la gracia se animaliza, ¿verdad? Sí, de verdad. El santo es más hombre que el pecador, porque el santo tiene la gracia y eso lo hace más semejante a Dios. En cambio el pecador se aleja de Dios, entonces se vuelve animal de alguna manera hablar, y el cerebro se neutraliza, ya no piensa igual, ¿verdad? Ya actúa por puro instinto, como el bolo, ¿verdad? Hay bolos que actúan por instinto. Entonces dice aquí, pues, aprovechar la literatura, ¿no? Entonces él habla de eso, hablar de canciones paganas, películas, novelas o programas de la televisión para ilustrarnos en lo que predicamos. Y eso lo está diciendo, hermanos, un predicador, como decíamos en la reunión de vicaría, un poquito de los mejores del Salvador, ¿verdad? Salvador Gómez. Algunos opinan eso. Y si el tipo sabe, pues si tiene cierta pedagogía para predicar. Si no, ¿por qué lo invitaba tanto la gente? ¿Por qué? ¿Por qué lo invitaba tanto la gente? A mí me mandaron de vicario al barrio de Guachapán. Y justo cuando yo llegué de vicario, me dijo el padre Abel, mira, me dijo, va a venir Salvador Gómez, me dijo el domingo, él lo atende vos, me dijo. Y llegó Salvador Gómez a hablar de la nueva era, ¿se acuerdan? La New Age, la nueva era. De eso habló. Solo terminó de predicar y ¿qué creen? Y estaba metiendo los cassettes afuera de la predicación. Un negocio redondo. Andaba una máquina que producía 8 cassettes en cuestión de segundos. 8 cassettes así, para producir 100 cassettes en cuestión de media hora. Y ya lo estaban vendiendo. Y de repente aparecen con, nada que con una chuspita, como hacen aquí para la colecta. No está la chuspita para hacer la colecta aquí. Una chuspita aquí, ¿vale? No, una cubeta estaban aquí echando, recogiendo la ofrenda, ¿vale? Para el ministerio, decía, para el ministerio. Y cada rato más agachado, y decía, ¿por qué será? No, me iban llenando la cubeta. Para Salvador Gómez, era para el ministerio, espiga, ¿cómo se llama el ministerio? Entonces, hermanos, ¿por qué creen que invitaban al Salvador Gómez? Porque predica bien el tipo y todavía no podemos negarlo. Lástima que el testimonio al final como que sí un poco se vio caldeado, ¿verdad? Dejó a la mujer, se casó con otra cipota. Yo conozco al papá de la cipota que se casó, del Congo es la cipota. Y de hecho Monseñor Astorga dijo, ya me inviten a Salvador Gómez a Santa Ana, dijo Monseñor. Un poquito como que su testimonio se vino abajo, ¿verdad? Últimamente ya no se oye mucho de Salvador Gómez, solo se oye
grabaciones, ¿verdad? Entonces, pues, sin embargo, a pesar de ello, pues, un tipazo, ¿verdad? Que sabía buscar un tema, cómo afrontarlo, cómo predicarlo, y usaba muchos ejemplos. Él usa muchos ejemplos de la naturaleza, de la vida misma. Estas cosas tenemos que aprender nosotros, hermanos, porque además de dar un mensaje, la predicación se vuelve amena, ¿no creen? El Papa ha dicho que hay que predicar poquito, pero a veces, hermanos, hay temas que no van a determinar, ¿verdad? Porque también tiene que ver las ganas que uno le ponga como predicador y la gente que tenga uno enfrente. Mire, hay veces que dan ganas de ir huyendo cuando está predicando. ¿No la pregunto ustedes así? Por ejemplo, en los 15 años, una misa de 15 años. Yo un día me pidieron una misa de 15 años, salí de la sacristía, beso el altar, me quedo parado, la quinceañera, la familia y los pajecitos sentados. No se pararon. Vine yo, volví a besar el altar y me fui. No les hice la misa. Detrás iba el cipote casi echando chispas de enojado. Y ahorita, ¿qué querés misa si ni saben que es una misa? No, pero dentro yo, ni vos te paraste, ¿qué reclamas? Sin saber que es una misa. O a veces uno empieza a predicar, ¿verdad? Uno no haya que decir porque el ambiente no le ayuda en nada. Los que están ahí sentados, uno mascando chicle, el otro con el celular, y el otro hablando con el que tiene a la par. Aquel gran calor de 1000 demonios de allá de la costa, ¿verdad? Dan ganas de ir huyendo, pues. Préndese que no, ¿verdad? Uno media hora, 40 minutos, y vale, y es hora, que se apenas empezando hoy, se apenas la introducción hoy, como ahora, de verdad. Entonces el ambiente tiene mucho que ver, hermanos. Entonces esas cosas hacen amena la predicación y dan mensaje, porque no es solamente hablar por hablar. Ya dijimos, evitar predicaciones cantinflescas, ¿verdad? Media hora hablando y no dijo nada. Y lo decía el Padre Salvador, lo decía el Padre Pedro, ¿verdad? Hablar, hablar y hablar. Se trata de dar mensaje, ¿no? Luego, pues, el Padre hablaba también de la naturaleza, ¿de acuerdo? Hablaba de la naturaleza del Padre Pedro, la naturaleza que era una de las villas, la naturaleza misma. Ya eso yo pienso que lo dejó bien claro el Padre. Cristo utilizó mucho este recurso, ¿de acuerdo? En las parábolas, decía el Padre Pedro, utilizó mucho el recurso de la naturaleza para la predicación. Ponerlos como ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, esto del fenómeno del niño y de la niña, ¿verdad? ¿Estamos en el de la niña o del niño? De la niña, porque va a llover, ¿verdad? Las niñas son mionas, dice, después va a llover. Porque es del niño porque llueve, así me han dicho. Una niña miona, dice, entonces va a llover, a haber mucha lluvia porque es el fenómeno de la niña. Entonces, hablar de estas cosas, hermano, de algo que pasó en lo que decía el Padre, vaya a superar el término de catástrofe. El Padre no es catástrofe, es algo natural que tiene que pasar, ¿verdad? Por culpa del hombre. Entonces, una catástrofe es consecuencia, es efecto de una causa que el hombre ha realizado, ha provocado. Eso es una catástrofe, podríamos decirlo. Entonces, pues eso, ¿verdad? Bueno, hemos dicho vocación, doctrina. Tercero, testimonio. Aquí vamos a tocar fondo, hermanos. El testimonio. Ya también se dijo, ¿verdad?, que hablando de cosas bonitas, cuando el predicador anda por el suelo en ese aspecto. Fíjense que una vez llegó un catequista del lado de Guatemala. Yo estaba de párroco en la Guadalupe de Huachapán y atendía un cantón que se llama Santa Cruz. Un camino un poquito hasta en la frontera de las Chinas. Un hermano muy conocido de la renovación carismática del lado de Guatemala, allá por la pila que dice el cantón. Dice: hermano, ya que veniste, predícanos. ¿Y saben qué dijo el otro? Yo no sé si lo hizo por excusa o porque fue sincero. Le dijo: no. Aquí, le digo, no me conocen. Yo puedo predicarle bonito, pero aquí no me conocen. Mejor que predique uno de ustedes que sí los conoce. Es decir, no va a dar paja, no va a dar mentira. Uno de ustedes que predica, ¿verdad? Y esto es verdad, hermano. Tenemos que tener solvencia. Yo sé que eso es difícil,
pero tenemos que tener solvencia para tomar el micrófono y predicar, hablar de Dios. Hay que tener solvencia moral para estar aquí parados y hablar del Señor, de esa experiencia, ¿verdad? Cada día nos convencemos pues que la mejor evangelización es el testimonio de vida. El mejor predicador es el testigo, el que ha tenido ese encuentro con Cristo. No se trata solo de transmitir conocimiento, sino despertar la fe del oyente. ¿Me entienden? Es solamente llenar un espacio que va del Evangelio a la oración de los fieles, como la homilía en la misa, ¿verdad? Hablando de homilía, antiguamente se confundían los términos, ¿verdad? Yo me acuerdo que mi papá era catequista y se reunían los 3 catequistas del cantón: Rómulo Guardado, Tomás Alvarado y mi papá. Decía: hermano Tomás, usted va a dirigir, no, usted va a leer la lectura, no sé. Hermano Rómulo, usted lleva la homilía. Decía: mi ignorancia, ¿no? Homilía, la homilía. Y el catequista predicaba la homilía. Después me fui dando cuenta que no. Un catequista hace una meditación, una predicación. La homilía es propia del sacerdote, ¿queda claro? La homilía es propia del sacerdote. Ustedes predican, y muchos predican muy bien, pero predicación. Tanto así que hay gente que dice: me gusta más cómo predica el hermano que cómo predica el padre. El padre es muy aburrido, que no le entiendo, en cambio el catequista le entiendo. Y por eso prefiero una celebración de la palabra a una misa. Yo me he topado con esos problemas en la parroquia. ¿Va a querer misa para el muerto? No, mejor una asamblea. ¿Quieren misa? No, mejor una celebración de la palabra, porque ahí no pagamos. Así dice mucha gente, como ahí no pagan. Entonces el predicador, en el caso del fiel laico, en una predicación, una meditación del texto bíblico. La homilía es propia del sacerdote. Entonces, ¿qué pretende la predicación? Despertar la fe, o tal vez no despertarla, sino incrementarla. Despertarla tal vez es lo que por primera vez han llegado, ¿verdad? Cuando éramos seminaristas nos hablaban de las catequesis circunstanciales, es decir, aprovechen cualquier situación para catequizar. Por ejemplo, 15 años, muertos, Vía Crucis, ¿verdad? Una novena. Aprovechen que hay gente y catequícenla, decían. Aprovechen que hay esa gente. Y es verdad. Entonces, no solamente pararme a llenar un espacio, sino dar mensaje. En el que no es cristiano, despertar la fe en él. Y el que es cristiano, que aumente la fe que ya tiene. De eso se trata, pues. No solamente llenar espacios, hemos dicho. Entonces, despertar la fe del oyente, y solo la despierta el que ha tenido ese encuentro con Cristo. De lo contrario, aquella persona va a quedar informada nada más. Después que dicen: bonito lo del hermano, pero me gustó más el chiste, como Flavian Muchi, ¿te acuerdas? Que los famosos chistes de la noche. Y la gente se reía de él, no del chiste. Como le costaba hablar, pobrecito, le costaba hablar, ¿verdad? Y la gente se reía de Flavian Muchi, no del chiste que estaba contando. Le costaba hablar al pobrecito, ¿no? Entonces, no, aquí no se trata que solamente quede el chiste, que quede alguna enseñanza. Y hablando de chistes, también son importantes los chistes en las predicaciones, ¿verdad? Hay sacerdotes famosos en YouTube, ¿verdad? Por sus chistes. Hay muchos sacerdotes en YouTube famosos por sus chistes. Que el chiste del borrachito no sé qué, que el chiste de la casada no sé cuál, que el chiste del burro, que el chiste del chucho. Y aparece el chiste que él parece de una predicación y lo cortan y lo meten a internet. Y que 15,000 vistas, 20,000 vistas, que 500 manitas alzadas, una manita para abajo que no le gustó. Ilustran los chistes también, hermanos. Eso no faltó decirlo arriba, ¿verdad? Ustedes lo notan después ahí, ¿verdad? Ya que nos tocaron el timbre para terminar. Entonces, hermanos, el testimonio es importante, pues. Luego, por último, hermanos, viene la presentación. Ya estamos terminando, ¿verdad? Ya son las 12. A mí me faltan 5 todavía. La presentación. ¿Cómo debe presentarse el predicador?
¿Se acuerdan el padre? ¿Quién fue el que corrigió? El padre Chamba, digo, que corrigió al catequista con la camisa así por un lado, algo así, ¿verdad? El pantalón, algo así, ¿no? Mordido con el calcetín, padre. Ah, mordido. Con unos zapatos, chancletas flojos, ¿verdad? Y hasta la forma de pararse, ¿verdad? Queridos hermanos, nada de seguridad, ¿verdad? Hasta la forma de pararse denota autoridad, seguridad. Como aquellos cuando pasan a leer, ¿verdad? Con un pie, lectura de la carta del apóstol San Pablo, con una pata. Y encima lectura de la carta. ¿Y qué le pasa al hermano? Que tiene Alzheimer, ¿cómo se llama? Parkinson. Ah, Parkinson. Igual para David que él tiene, ¿no? Parkinson en las patas, que no en las manos, pues así. No, hermano, pues parece recto, ¿no? Bien paradito. Si hay ambón en las manos aquí, si es posible. No tengo aquí lectura y que se está cuidando. Pues. Si hay micrófono, aquellos con pico de ganso, ¿no? Y si no, pues con un micrófono en la mano, lectura de la carta. También se dejó caer con el dedo. Y dijo Cristo a los apóstoles: yo soy la verdadera vid, ustedes los sarmientos. Con el dedo ahí. Si ve que no ha leído, significa que no ha preparado la lectura. Por eso, con tiempo hay que preparar las lecturas. Usted como predicador no se compromete a predicar cuando lo llamen a quemar ropa para hacer algo bueno. Dice, avísame 8 días antes para prepararme psicológicamente, espiritualmente y físicamente también. Su camisita bien planchadita, metida, ¿verdad? Yo aquí lo hice para significar nada más, ¿verdad? O quizás se me salió de chiquitina, que ya no me queda. Y los zapatos, el zapato de vestir, aquí un zapato rojo y uno azul, ¿verdad? Es que es la moda. Somos predicadores break. Aquí no vale esas modas, hermanos. Bien peinadito, presentable, camisa formal, ¿verdad? Pantalón de vestir, nada que con jeans o un pants, como dijo aquel, ¿verdad? Eso se ve horrible, hermanos. Es verdad que el mensaje es de Dios, Él toca el corazón, pero ayudémosle a Dios, hombre. Ayudémosle al Señor con una buena presentación. Cuidar el lenguaje también, para no usar palabras altisonantes, ¿verdad? O palabrotas que en la calle las dice la gente. Mire, la gente que va a las misas y a las predicaciones es muy sensible. La gente es bien sensible. Hay palabras que no tienen nada que ver, pero la gente, uy, el padre cómo dijo. Y dijo el padre, dijo, no, mejor no dijo. Sí, de veras. Tampoco aprovechar la presión para regañar, ¿verdad? Cuando yo llegué de párroco a Mazaguat, la parroquia había estado vacante 4 años. Los catequistas, ellos mantuvieron, imagínense, los catequistas mantuvieron a la gente. Lo chistoso es que uno le tiraba al otro. Cuando le tocaba predicar el domingo, ¿verdad? Empezaba a tirarle leña al otro catequista. Y el otro, le digo el dedito, el otro domingo me tocó a mí. Y de verdad, el siguiente domingo, el domingo pasado, el hermano dijo que yo, que se acuerda de algo, que estaban diciendo que no te... Lo que pongo el dedito, para eso usaban el micrófono, hermanos. No es para desahogarse la predicación. Pero muchos quizás usemos eso. Quizás a los padres nos pasa alguna vez eso, ¿verdad? No estamos enojados con la gente, ¿verdad? Ahí andan diciendo que yo subo viejas a mi carro. Es pura mentira, viejo subo. No, ¿verdad? A veces podemos usar la predicación para desahogarnos y no tiene que ser así. Es para dar mensaje, hemos dicho. Entonces, cuidar el lenguaje, evitar frases doble sentido, evitar palabras soeces, no aprovechar la predicación para desahogarse. Si no se sabe explicar o no entiende una palabra técnica, pues no la diga, ¿verdad? Hay palabras técnicas que hasta ni uno sabe qué rayos significan. Ustedes son misóginos. ¿Y qué es eso? A saber, pero así dice aquí. Se oye bonito. Hermano, si no sabe qué es eso, no lo diga, ¿verdad? Una palabra técnica que no sabe. Si la dice, explíquela. Significa tal cosa. Eso también demuestra cierta cultura de parte de la persona, ¿verdad?
que también se habla ya de la cultura, Entonces, pues, tratar de evitar esas palabras raras, ¿verdad? Que solo por querer apantallar al otro, ¿verdad? Las vamos a decir, ¿verdad? Entonces, evitar eso, ¿verdad? Palabras técnicas, no gritar ni regañar. El evangelio se expone, no se impone. Luego dijimos, pues, la apariencia, bueno, la física, ¿verdad? Cristo y los apóstoles siempre andaban presentables. Cuidar el vestuario, ¿verdad? Ya dijimos la camisa, zapatos de vestir bonito, ¿verdad? Y por último, usar también la tecnología, ¿verdad? Es verdad, hay cosas, hermanos, que no tengamos quizás nosotros acceso ni tengamos conocimiento. Por ejemplo, cómo usar una computadora, cómo usar un proyector, el que usó el padre Pedro aquí, ¿se acuerdan? ¿No? Con su control remoto y pasando ahí bonito, ¿verdad? Es un cañón o proyector, ¿verdad? O hacer un diapositivas en PowerPoint, como hizo el padre Pedro, ¿verdad? Esas cosas. Quizás no tengamos acceso a esas cosas, pero el mínimo sí podemos, hermano. Usar el internet, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos andan en su celular internet? Miren cómo les ha sonado que estamos aquí en la reunión, ¿no? Porque andan datos, ¿verdad? O por lo menos andan señal para buscar una predicación, una palabra, un documento de la iglesia. Es lo bonito de la tecnología. Por ejemplo, el Papa saca un documento y en la tarde ya lo tiene en internet y lo puede bajar y andarlo ahí. Manejar ciertos programas, ¿verdad? Para poder utilizar la tecnología. Es importante eso, hermanos. Los que tengan la capacidad. Recuerden que está hablando del perfil del predicador. No que tenemos que ser así, pero si no puedo, pues ni modo, ¿verdad? Me quedo con lo que Dios me ha dado. Pero el ideal es que tengamos ciertos conocimientos de eso. Usted no sabe, al cipote pregúntale, los cipotes saben de eso. Mira, hijo, haceme una presentación en PowerPoint. ¿Qué? El cipote. Una presentación de mi predicación en la asamblea en la noche en PowerPoint. El cipote listo se lo va a hacer. Y con su computadora, su cañón, iba, miren qué bonito, ¿verdad? Predicando con proyector, hermano. Sería bueno, hermanos. El Papa usa la tecnología. ¿Saben? El Papa Benedicto, creo que de Benedicto para el Papa Francisco, son los papas que más han usado las redes sociales. No sé cuántos tiene el Papa Francisco en su Telegram, o no sé cuál tiene el Papa. ¿Cuál Twitter? Pero aquí habla de millones, ¿no? De millones que siguen al Papa en el Twitter, en Instagram, en Telegram, en Hashtag, es otra cosa, ¿no? Facebook, Line. ¿Qué otras cosas tenemos para poder comunicar? Hay muchos servidores para las comunicaciones, hermanos. Así que tratemos de lo que podamos, ¿verdad? Aprovechar por la tecnología, ¿no? Son herramientas que, sabiéndolas utilizar, ayudan mucho a entender y llegar a más el mensaje. Antes, imagínense ustedes, son los que estaban ahí. Por ejemplo, cuando el Papa escribía una carta, cuando venía aquí al Salvador, al año, a los 6 meses nos damos cuenta. Muchas, el Papa escribió una carta, ya tiene medio año, ¿sí? Y aquí va llegando. Uy, no, es cuestión de horas, ¿verdad? Cuando ya tenemos el documento aquí y lo puedo ya haber vaciado en mi computadora, en mi celular. Aprovechemos la tecnología, hermanos. Si Cristo estuviera vivo ahorita, ¿verdad? Bueno, vivo sí está, ¿verdad? Si Cristo estuviera aquí en la tierra, usara tecnología, anduviera Cristo celular, no sé, pierdo la respuesta el otro mes en este canal. Me imagino que Cristo anduviera celular, ¿verdad? Su computadora, su cañón, ¿verdad? Y la parábola dijo pródigo en cañón por Cristo predicada, la parábola dijo pródigo. Hermano, ¿ustedes creen que Cristo no fuera al día con la tecnología? Claro que fuera al día con la tecnología. Entonces hay que aprovechar, pues, recuerden que la ciencia viene de Dios, hermanos, y la tecnología es una ciencia también, y viene de Dios, pues hay que aprovecharla, ¿verdad? Así que nos quedamos acá, gracias por su presencia. Aquí tienen una hojita por parroquia para que la multipliquen, como dijo el Padre.